Yo viví siempre en aquellos años de mi adolescencia y juventud, incluso parte de la niñez, en Quinta Normal. De ahí venía primero al Instituto Nacional, aquí en Santiago de la Alameda, y después a la Universidad de Chile, en la Facultad de Química y Farmacia, allá en Plaza Italia. Digo esto porque eso tiene mucho que ver con mis inicios en el teatro. Yo estudiaba Química y Farmacia, debo haber estado en segundo año, cuando me pidieron que ayudara en la presentación de una obra de un grupo que se había formado en la Quinta Normal, que se llamaba el Teatro de la Quinta. Falló un actor y los amigos que participaban en el teatro se acercaron a mí y me dijeron: oye, ayúdanos, nos falta un actor, tenéis que hacer re poco, ¿qué hay que hacer? Tal cosa. Y yo dije, bueno, ya hagámoslo. Hice esa primera experiencia, me mandé una pequeña embarrada porque hacía de un carabinero que entraba al final de la obra y disparaba a un campesino, porque la obra trataba de una toma de fondo en el sur, y llegaban los carabineros a desalojar a los campesinos que se habían tomado ese fondo. Está basada más o menos en la historia de Ranquil, de Lonquimay. Entonces me pusieron una mantecastilla de color verde, el verde típico de los carabineros, y me pasaron un revólver, un Colt, así, una tremenda cuestión. Y yo tenía que dar la orden de que balearan al campesino que salía a recibirme. Y partía disparando el revólver. Claro, el revólver hay que dispararlo, pero sacando la mantecastilla, sacando la capa, ¿viste? Y yo, claro, nunca había participado en esto, entonces doy la orden y ¡pah! Y disparo, pero disparé debajo de la capa. Entonces se hizo un pequeño orificio en la mantecastilla. Orificio que remendó mi madre, que era muy hábil con la aguja y el hilo de coser y el dedal. Y ella pacientemente sacó hilos de todas partes y surció perfectamente eso. Después le pasaron una especie de cardo, y quedó impecable, no se notó. Y pudieron devolver esa mantecastilla que la habían prestado, ¿viste? Así que no se notó nada. Pero esa fue la primera embarrada que me maté. Después, posteriormente, me llamaron a otras obras. Yo seguí estudiando Química y Farmacia. Esto del teatro no me llamaba mucho la atención. Pero empecé a conocer a actores de la Universidad de Chile. Porque este teatro, el Teatro de la Quinta, era un teatro muy político, en el sentido de que participábamos en todas las actividades políticas de esa década, que fue muy, muy importante en términos políticos, que es la década del 60. Estamos hablando del año 61, 62, 63, 64. Entonces participábamos con los partidos de lo que fue la Unidad Popular posteriormente en diferentes actividades. Entonces hacíamos esta obra que se llama Tierra de Dios, de un gran dramaturgo de teatro social que se llamaba Elisaldo Rojas. Elisaldo Rojas vivía a 2 cuadras de mi casa. Yo vivía en Carlos Pessoa Belli, él vivía en Victorino Lainez. Sí, puros nombres de poeta. Y me invitó a participar en otra obra de él que se llama El Pilón, que trataba de los problemas que tenían en aquellos años la gente que vivía en poblaciones callampas, lo que ahora llaman poblaciones marginales. Era muy, muy interesante. Lo estrenamos en el Teatro de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y en Plaza Italia, y tuvo mucho, mucho éxito en aquellos años. Posteriormente hicimos otra obra de Elizaldo también que se llama Recuento, que, como su nombre lo indica, es un recuento de las masacres obreras del siglo XX. Lo hacíamos 3 actores, pantalón negro, camisa blanca, y 3 cubos. Y hacíamos todo, mucho movimiento, mucha expresión corporal. Eso lo hice con Patricio Villanueva y un actor de aquellos años que es estadístico del Servicio Nacional de Salud, que se llama Claudio Acuña. Los 3 hicimos eso en infinidad de lugares en aquellos años,
de Arica a Punta Arenas, porque nos llamaban los sindicatos. Esa fue una década muy, muy importante en términos de efervescencia política. Y ustedes saben perfectamente en que terminó con la... Primero ganaron los demócratas cristianos con Frei, ¿cierto? El año 64, perdimos nosotros con Allende, y posteriormente triunfamos el año 70 con la Unidad Popular. Bueno, después vino todo lo que ustedes saben, pero esa década fue muy importante en términos políticos en Chile. De ahí yo sigo estudiando química y farmacia, pero como les dije, había empezado a conocer actores de la Chile, que en ese tiempo eran como los Benjamín Vicuña de ahora, los Jorge Zabaleta. Conocía a Tennyson Ferrada, a Mario Lorca, a Pepe Digochel, que era muy admirado. Entonces, a mis pololitas de química y farmacia, ¿sí?, yo me daba pisto llevándolas al Teatro de la Chile, ¿viste?, viendo las obras importantes que hacía ese teatro, y posteriormente iba a los camarines y les presentaba a estos actores. Era como presentarles ahora a Benjamín Vicuña, a una pololita que uno tiene, ¿viste? Entonces me empecé a interiorizar de esto y me empezó a gustar este asunto del teatro. Y finalmente tuve una crisis vocacional en términos de química y farmacia, porque yo pretendía una cosa y la carrera me daba otra, que finalmente hice una gira con lo que fue durante un tiempo el Teatro de la CUT. Esto nació por interés de la directiva de la CUT y por interés también de Orlando Rodríguez, un importante hombre de teatro de la Universidad de Chile, que hacía clases de historia del teatro en la escuela. Él, junto con los dirigentes de la CUT, idearon esta idea del Teatro de la CUT. Y para partir, dijeron, qué mejor que partir con este recuento de masacres obreras durante el siglo XX, que hacíamos los tres actores, que éramos nosotros: Patricio Villanueva, Claudio Acuña y yo. Por supuesto, partimos con el Teatro de la CUT, el año 66 fue, y se había producido poco tiempo antes un problema muy, muy fuerte, muy feo, en la mina El Salvador, en El Salvador, en que había un tiroteo de lo que era el sindicato de los obreros. Hubo un tiroteo desde afuera, el ejército disparó y mató a varios obreros. La masacre del sindicato de El Salvador. Nosotros, al saber esto, agregamos ese episodio de la masacre de El Salvador a recuento y partimos, ya no recuerdo en qué mes, pero partimos y fue la primera vez que anduve en avión. Nos subimos a un DC-3, muy chiquitito, ¿viste? Y partimos al sol. La cosa se movía como una pluma, el viento se lo llevaba, pero era un avión chico, año 66, imagínense. Y llegamos al aeropuerto de El Salvador, que está en una especie de acantilado. Es decir, el avión llega por aquí y se tiene que... Es una cosa más o menos seria. Y esta cosa que se movía por todos lados. Bueno, llegamos a El Salvador y ahí tuvimos una experiencia muy fuerte porque como habíamos agregado un hecho que ellos habían vivido meses o un año antes, fue muy fuerte eso y fue muy impresionante. Tuvimos, por supuesto, mucho éxito en todas partes donde íbamos. Como todo era tan político, teníamos un éxito bárbaro. Además que la obra se veía bastante bien, yo la sentía muy bien. De ahí volvimos a Santiago y nos pidieron un informe los directivos de la CUT. Hicimos el informe y recuerdo yo haber insistido en agregar una frase que era: creemos que el Teatro de la CUT debe ser el mejor teatro profesional de Santiago, para lo cual nosotros debemos ser la base, nosotros debemos ser los más abajo. Pensamos que con un peso que ponga cada afiliado a la CUT podemos financiar el mejor teatro profesional de Santiago, porque de ahí empezamos nosotros como los de abajo,
¿Mm? Y podíamos con ese dinero haber contratado a los mejores actores de ese tiempo. No les pareció esa idea, ¿viste? Y me acuerdo que los dirigentes de la CUT me dijeron, no, Adriano, no es nuestra intención esa. Nuestra intención es que el teatro de la CUT sea un teatro de trabajadores, para trabajadores y hecho por trabajadores. Desde el punto de vista del eslogan político, resulta muy interesante, muy interesante. Pero yo me acuerdo de haberles dicho, oye, pero es que los trabajadores del teatro son los actores. Los actores, esos son los obreros del teatro. No, queremos hacerlo con gente que venga de panificadores, obreros de la construcción, gente de las fábricas textiles. Queremos hacerlo con ellos. Entonces, yo que en ese tiempo que era mucho más insolente que ahora, que me he vuelto muy tranquilo, con los años uno se vuelve más tranquilo, le dije, bueno, entonces no cuenten conmigo, yo no estoy para eso. No, creo que están equivocados. Y después me van a dar la razón. Lo dije así, de puro petulante que era en ese tiempo, que era muy llevado de mis ideas. Y me fui de ahí. Y recuerdo que en ese tiempo entré a una escuela de teatro vespertina que había recién formado la Universidad de Chile, aquí al lado de ustedes, en la esquina de esta calle con la Alameda. Y ahí vine a estudiar un año, estuve estudiando un año. Tuve buenos profesores, buenos compañeros, aprendimos bastante, pero al final de ese año un secretario, un administrativo de la Escuela de Teatro de la Chile, que se llamaba Humberto Guerra, que además era el director de escena de la compañía de teatro de los Cuatro, de los Dibuchel, era el director de escena. Él me apreciaba mucho en el sentido de que me encontraba que yo era un actor muy competente y qué sé yo, patatín, patatán, y me recomendó al teatro de la Universidad Técnica del Estado, porque en el montaje de Pan Caliente de María Asunción Requena se había producido no una deserción, sino que se había tenido que ir, había tenido que abandonar el montaje un actor, un chico que era ingeniero, y tengo entendido que le había salido un trabajo en Arica o en el norte. Entonces tenía que irse de Santiago, tenía que ir a trabajar allá, porque el trabajar en ingeniería era su trabajo. Esto del teatro era un gusto, un hobby de él. Ese chico se llamaba Oscar Ripoll. Y Oscar Ripoll, lamentablemente para septiembre del 73, los militares lo detuvieron, lo deben haber torturado y qué sé yo, apremiado mucho. Finalmente lo fusilaron en Arica. Él hacía el año 67 al final, principio del 68, más o menos esa fecha, hacía el personaje del viejo en Pan Caliente de María Asunción Requena. Y a ese personaje llegué yo, porque él se fue al norte a trabajar. Y ahí entré yo, recomendado por Humberto Guerra, como les contaba. Muy buen grupo, dirigido por Raúl Rivera. Recuerdo que había una actriz que ya desapareció hace años, que se llamaba Clarita Brevis, que hacía la madre de la protagonista del drama. Porque la historia era la historia de una chica que salía de la educación media, se llama ahora, en ese tiempo se llama educación secundaria, salía y se tenía que graduar. Por lo tanto necesitaba un vestido blanco. Y todos los vecinos cooperan para que ese vestido blanco aparezca, ¿viste? Y sea confeccionado y la chica lo pueda lucir en la ceremonia. El padre lamentablemente era un borracho, ¿viste? Que llega a las 2, 3 de la mañana un día, ¿viste? Y ve el vestido blanco ahí que está colgado y le llama la atención y lo toma y dice, ¿qué es lo que es esto? Y sale y empieza a cantar. Estaba muy bien el actor que lo hacía. Se llamaba Víctor Mix, padre de la diputada Claudia Mix.
el viejo Víctor agarraba eso, estaba fantástico en ese personaje. Y bailaba afuera de la casucha, estaban todos durmiendo y él bailaba con el vestido, se tropieza y cae al barro. ¿Viste? Y cae al barro y levanta y el vestido blanco está todo manchado. Y ahí al otro día, ¿viste? Cuando él lo dejó colgado, igualito para que no se notara. Se dieron cuenta y está el drama, la chica sufre, ¿no? Bueno, todo se soluciona buenamente con la solidaridad de todos los vecinos de la población. Pero ese era el... Y yo era un tipo que vivía solo, era un viejo solitario que vivía en una choza derecha actor. Es decir, si el público está allá, yo tenía una choza aquí. Era un personaje muy divertido y era un tipo que miraba todo lo que sucedía y participaba como de afuera. Era un personaje, como decimos en el teatro, muy agradecido, porque siempre atraía mucho las miradas de todo el público. Ese personaje llegué a ser yo, me fue muy bien con él, tuve muy buenas críticas. Fuimos recuerdo, a un festival de teatro universitario en Manizales, Colombia. También recibí muy buenas críticas allá. Y bueno, eso daría por un capítulo aparte, contar lo que fue ese festival. Pero participamos con Pan Caliente en ese festival. Esa fue mi llegada al Teatro de la Universidad Técnica, que se llamaba Tecnos, y donde tuve el gusto de conocer y trabajar junto a Juanito Quesada, por ejemplo, que en paz descanse. También conocí en aquel tiempo a Igor Cantillana, un muy buen actor, que para el 11 de septiembre tuvo que salir del país, se exilió en Suecia y allá durante todas estas décadas fue una importante figura del teatro latinoamericano en Europa. El Igor, buen actor, muy correcto. También conocí ahí a Clarita Brevis, como les dije antes, que era una persona que ya estaba terminando su carrera. Estaba, bueno, a mi amigo, mi eterno amigo Patricio Villanueva, al cual yo llevé a ese teatro, porque él estaba en lo que se llamaba el Teatro de la CUT, que les acabo de contar. Entonces, conocí también a Norma Vidal, una actriz que hacía el papel de la niña del vestido blanco, que se tenía que graduar. Posteriormente llevamos, para reemplazar a Clarita Brevi, a Gabriela Medina. Ahí entra Gabriela Medina, en Pan Caliente también. Y había otros actores que en papeles más chicos. Había un detective, me acuerdo, que hacía un funcionario de la UT, que trabajaba allá donde funciona la Universidad Técnica. ¿Quién más había ahí? ¿Sí? La madre, el padre. Bueno, el viejo Víctor Mick, que hacía el borracho, el padre de la niña. Era una obra que nos dio muchas satisfacciones porque era un melodrama muy efectivo. Ahora, ¿por qué insisto en decir melodrama? Porque en ese tiempo nosotros pensábamos que el público popular estaba preparado mayoritariamente para el melodrama, porque eso es lo que escuchaba en la radio, eso es lo que gozaba con Moya Grau y otras compañías de radioteatro. Entonces, siempre pensamos que a través del melodrama podíamos llegar fácilmente a nuestro público popular. Otra gente creía que no, que se les podía presentar cualquier obra. No, nosotros creemos que había que partir con el melodrama. Con los años se ha superado ese gusto y ahora el público popular puede gozar con teatro del absurdo, con una obra clásica, pero nosotros fuimos paso a paso con ello. También les presentamos obras clásicas como presentamos Molière, Shakespeare, pero siempre la adaptamos de tal manera que llegara bien a este público, que no le significara un tremendo esfuerzo poder entender estos clásicos.
Y siempre recurrimos a Raúl Rivera para las adaptaciones, así como el Teatro de Chile recurrió a Pablo Neruda para adaptar Romeo y Julieta. Nosotros recurríamos a Raúl Rivera, que es un gran poeta magallánico, y era nuestro director del teatro. Entonces las adaptaciones que hizo Raúl de Volpone y de las bodas de Fígaro, muy buenas. Es decir, porque las obras clásicas son muy extensas. Cuando esas obras clásicas nacieron, el público que las veía, porque todo eso era teatro popular, se daba también en las cortes, pero era teatro popular, la gente iba a comer al teatro, ¿no? Y la gente estaba preparada, cultural y de ánimo, para entender bien lo que se le presenta. Entonces eran muy extensas, acostumbraban a hablar mucho. Si nosotros hacíamos esos clásicos como estaban realmente escritos, habría resultado, perdón la expresión, una lata para nuestro público popular. Estoy hablando de nuestro público popular. Por lo tanto, siempre las acortamos, todos los versos los bajamos, y eso tiene que hacerle un poeta. No se trata de agarrar una tijera y vamos cortando pedazos y uniendo. No. Tiene que ser un poeta. Y Raúl hizo 2 trabajos magníficos, como les digo, con la boda de Fígaro y La viuda astuta y otra obra más. Creo que también adaptó un Molière, que es La escuela de las mujeres. Raúl también lo hizo. Incluso Raúl llegó a crear 2 personajes en un Molière. Creó la señorita escolástica, que hacía Maite Fernández, que educaba a la niña del cuento, y creó también una señora que en el original venía de Bélgica a París, ¿viste? Y nosotros inventamos que llegaba del Brasil a París. Entonces la Gabriela Medina, que hacía ese personaje de la señora que venía del Brasil, venía vestida con muchos colores, con unas plumas, y traía un lacayo negro que la seguía para todas partes. Eso a los franceses les encantó, porque para el estreno de la Escuela de las Mujeres de Molière lo hicimos en el Teatro Thalía, que ahora se llama Alejandro Flores, el que está debajo del Cariola. Ahí lo hicimos. Que nuestra gente, nuestros equipos de trabajadores de la Universidad Técnica, lo dejaron hecho un chiche. Porque ese era un teatro que servía para ensayar. Don Enrique nos arrendó ese teatro para los 3 años de la Unidad Popular. O sea, estuvimos ahí, los 1000 días de la Unidad Popular lo estuvimos ahí, en el Teatro Thalía. Y llegaron nuestros trabajadores de la Universidad Técnica, forraron el escenario con tela, lo forraron, el escenario con una tela gruesa, una lona, lo forraron, y pintaron el escenario, a petición de Eugenio Guzmán, gran director que dirigió la Escuela de las Mujeres, como con baldosas, unas baldosas grandes. Entonces, si ustedes ven las fotos que hay, da la impresión de que los personajes se mueven sobre unas baldosas. Esas baldosas fueron pintadas, hechas, dibujadas por los trabajadores de la Universidad Técnica, que iban ahí y yo trabajaba en forma muy alegre porque había una gran conjunción entre lo que era la actividad artística, cultural, con la gente que hacía las labores menores, como limpiar, carpinterear, poner clavos. Claro, hicimos esas cosas. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Mira, se conversaba mucho, pero fundamentalmente venían las proposiciones de Raúl Rivera. Él, mientras nosotros hacíamos la obra de turno, él se dedicaba a buscar qué era lo mejor para hacer, ¿viste? Y él nos proponía. Es decir, nunca nos impuso una idea. Él nos proponía. Alguna vez rechazamos algunas ideas de él, ¿no? Como por ejemplo
A ver, de las que acuerdo, que una vez llegó una obra de Fernando Cuadra. La leímos después de la Escuela de las Mujeres, me acuerdo, porque el Gordo Budón, que ha sido un personaje muy divertido, Jorge Budón, gran actor de la Chile, muy cómico, ha sido un personaje en la Escuela de las Mujeres, y me acuerdo de él porque Raúl Rivera llegó a las 3 de la tarde a leernos la obra. Y nos empezó a leer la obra y el Gordo a la media hora estaba durmiendo. Yo lo miré, estaba durmiendo. La obra era muy larga, qué sé yo, y claro, todos dimos nuestras opiniones y nos pusimos, no quisimos hacer esa obra. No. Después nos trajo otra en el futuro, no recuerdo de quién, también la rechazamos, pero en general, en un 90%, nosotros estábamos de acuerdo con Raúl sobre sus ideas respecto de la obra a hacer en el futuro. Y ahí empezaba el trabajo de adaptación de él, el trabajo de buscar algún actor que necesitáramos, aparte del elenco estable, de buscar al director. Siempre tuvimos muy buen ojo con los directores y tuvimos mucha suerte. La Escuela de las Mujeres la dirigió Eugenio Guzmán, un gran hombre de teatro que fue profesor de la mayoría de nosotros en la escuela, un tipo venido de la aristocracia chilena, pero un tipo muy sensible a los problemas de nuestro pueblo. Y dirigía con un criterio muy especial y sacaba mucho trote a todos los actores. Él dirigió la Escuela de las Mujeres, con la que tuvimos un éxito bárbaro, la dimos como 2 años. Y en esa Escuela de las Mujeres teníamos un elenco fantástico, porque la niña, el personaje central, femenino, lo hacía Sonia Vivero, que era una estrella en ese tiempo. La profesora que la educaba para ser una buena esposa era el personaje inventado por Raúl Rivera, que se llamaba la señorita Escolástica, que era una profesora que incluso tenía un poco de bozo, tenía un poquito de... Ella la educaba para ser una buena esposa. De Arnulfo, ¿no? Que personaje protagónico de la obra que hacía yo, y que en la obra le pusimos Cornulfo, ¿viste? Buscando siempre la comedia y la cercanía con nuestro público popular, ¿viste? Pero el personaje se llama Arnulfo. Había otro personaje, por ejemplo, había un par de criados de este Arnulfo, que era un burgués parisino que tenía una gran casa, ¿sí? Tenía un par de criados que era Gladys del Río y Jorge Budón. Muy cómicos, los dos eran muy divertidos. Otro personaje era un amigo de Arnulfo, que hacía Osvaldo Lago, que era otro burgués, que llegaba a conversar con él respecto a algunos temas, fundamentalmente temas del matrimonio. Porque este Arnulfo era un solterón que no le convencía a ninguna parisina en ese tiempo. Entonces él decide, ya no recuerdo, no es que comprara eso, sino que parece que le da algún dinero a alguien, a alguna mujer por ahí que tenía una hija chiquita, y se lleva a esta hija chiquita de 4 o 5 años a su casa, ¿viste? Y le encarga a la señorita Escolástica, ¿sí?, que la eduque, para que sea su esposa, que no tenga ningún contacto con el exterior. Nada, que no se malee de ninguna manera. Bueno, la señorita Escolástica hace ese trabajo, la niña crece, llega a los 17, 18 años, y él decide que ya es el momento de casarse. Pero la niña un día abre una ventana, que estaban todas clausuradas las ventanas, pero ella por alguna razón, por curiosidad natural de la juventud, abre una ventana y ve a un joven afuera de la casa. Y se enamora de este joven. Este joven lo hacía Patricio Villanueva, que era nuestro galán joven de aquel tiempo, junto con Igor Cantillana. Y se produce el conflicto, ¿viste? De que la niña se enamora del chico que iba pasando, que era de su edad, ¿viste? Y el hombre mayor que hacía yo no le parecía, naturalmente, humanamente no le parecía esta unión con el hombre mayor. En cambio había un hombre joven que a ella le gustaba, ¿viste? Bueno, finalmente termina todo en un descalabro, pero
Pero no le gustaba mucho a nuestra gente. Nosotros íbamos a las poblaciones con esa obra, con un vestuario maravilloso que hizo Amaya Clunes y una escenografía muy linda que hizo Mario Tardito. Ambos no los vi nunca más. La verdad es que parece que se fueron del país, no he sabido nunca más de ellos. Pero la dirección era de Eugenio Guzmán, que era un tipo muy culto, era un gran amigo, además era un hombre de izquierda, siendo que, como les dije, venía de la aristocracia chilena. Él vivía aquí, la casa paterna de Eugenio era aquí en la calle Ejército, una casa enorme, donde vivía con su madre y su hermana, ¿viste? Bueno, como les digo, teníamos un tremendo elenco. Te estoy hablando del año 71. La dimos como 2 años y medio, esa obra, porque donde íbamos la gente se admiraba mucho de la grandiosidad del montaje, que era muy lindo en términos de vestuario, muy llamativo. Y en términos escenográficos no, porque nosotros postulábamos que para hacer extensión había que tener escenografías muy, muy portables, que fueran fáciles de llevar. Por lo tanto, nuestras escenografías eran muy... Incluso te digo más, Sergio Zapata, también desaparecido ya, un gran escenógrafo de la Chile, nos hizo varias de estas escenografías. Nos hizo, por ejemplo, una escenografía en las bodas de Fígaro, de Beaumarchais, en que tanto el jardín del palacio como el interior del palacio, la sala principal del palacio, estaba hecha con 6 paneles, ¿viste? Por un lado del panel estaba la sala donde atendía el conde de Almaviva, en la boda de Fígaro, ¿viste? Y cuando había que hacer escenas en el jardín, se giraban los paneles y estaban todos con flores, qué sé yo, hojitas, ¿eh? Inmediatamente te da la sensación del jardín. Eso nos preocupaba mucho la iluminación. La iluminación se trabajaba muy duro. Y siempre andábamos, imagínate, 6 paneles, nos metíamos en cualquier micro y llegábamos a cualquier parte. Desde siempre. ¿Desde Pan Caliente? Desde Pan Caliente. Y yo creo que antes de Pan Caliente, fíjate, yo creo que también hacían. No lo puedo asegurar porque yo no existía en el teatro antes de Pan Caliente. Sí. Pero ustedes investigan, pueden haber ido a las sedes de la Universidad Técnica antes de que yo apareciera el año 67, el año 68 al principio. Sí, era el espíritu de la época, ¿no? El espíritu de todos los artistas. Los actores de la Chile habrían estado encantados de sacar el teatro de ahí del Antonio Vara, que está en Morandé con la Alameda, de haberlo sacado. Pero no, ellos estaban casi enquistados, y los montajes de ellos eran muy pesados, eran unos tremendos armatostes. Para todo era grandioso, pero grandioso muy pesado, muy difícil de mover. Y la Católica caía en el mismo pecado. La Católica hacía grandes montajes también, pero no se movieron nunca. Entonces, el teatro universitario por excelencia era el teatro de la Universidad Técnica del Estado. Y eso todos los actores chilenos en ese tiempo, en esa época, lo reconocían. Era el único teatro que se movía, y eso nos distinguía. Y nos distinguía también el hecho de lo que les acabo de contar, de que adaptábamos los clásicos, y los adaptaba Raúl Rivera, que era un poeta. Entonces, los actores profesionales que venían a vernos gustaban mucho del asunto, nos cobijaban mucho. Y claro, como era una cosa política, es decir, más nos querían. Desde el Teatro de la Quinta yo fui amado por los actores profesionales de Chile, que eran el 99% eran de izquierda, muy queridos, ¿viste? Y como te digo, la elección de la obra era de la forma que te dije, es decir, Raúl proponía y nuestra asamblea, eso no era un acuerdo, no estaba en ningún estatuto, no, era así nomás. Pero si nosotros practicábamos, éramos 12 o 11 y nos reuníamos en el teatro, hablábamos, conversábamos mucho y a veces aceptábamos y otras veces rechazábamos, pero generalmente aceptábamos las ideas de Raúl, que siempre ha tenido muy buen gusto. Nuestra relación fue muy estrecha con don Enrique. Él nos apoyó en todo lo que era necesario.
dentro, en la medida de lo que tenía como posible en aquellos años. También nos apoyaba la Vicerrectoría de Comunicaciones, es decir, toda la universidad apoyando el teatro, porque el teatro era la insignia, era la cara visible de la Universidad Técnica. Entonces, todo ese proceso nosotros lo vivimos un poco aparte. Si nosotros hubiésemos tenido la sala de teatro en el interior de la universidad, yo creo que habríamos participado muchísimo más en todos los procesos de la reforma. Pero como siempre estuvimos fuera de la universidad, lejos de la universidad, nuestra participación era tangencial, ¿cierto? Participábamos en actos, participábamos en giras, en que se daban algunas charlas también, en provincia, porque la Universidad Técnica tenía sede de Arica a Punta Arenas. Y a todas esas nosotros íbamos. Y posteriormente, claro, todas esas sedes se transformaron en otra cosa, ¿viste? Ahora son la mayoría, de repente paso ahí, son universidades privadas, una por ahí puede ser de la Chile, pero la mayoría son privadas, ¿no? Pero como te digo, nuestra relación con la Reforma y don Enrique fue muy estrecha, pero desde lejos, porque siempre estuvimos en San Diego o en la avenida Bulnes, y posteriormente, bueno, eso fue después cuando don Enrique ya había salido, pasamos al Camilo Enrique, y esa es otra etapa, una etapa particular, una etapa que todavía me sorprende a mí. Yo creo, son ideas mías, esto no tiene ninguna rigurosidad científica, nada, ni de historiador, ni nada. Yo creo que preguntaron mucho, investigaron mucho en la sede. Entre el 11 de septiembre y cuando partimos nuevamente, que fue a fin de año, a fin de noviembre, algo así partimos, investigaron mucho qué era lo que hacía este teatro, qué hacían estos actores. Entonces se dieron cuenta que nosotros nunca utilizamos el teatro como elemento de penetración política en el público. Es lo que yo creo, ¿viste? Porque nuestras obras eran las obras clásicas. La única que podía considerarse como de proselitismo político era Recuento. Que nosotros la montamos, Recuento, en el Teatro de la Universidad Técnica por imposición y presión de los alumnos de la universidad, del centro de alumnos de la universidad, que consideraban que como el teatro de la universidad hacía estas obras clásicas cuando tenía que hacer las obras revolucionarias, ¿no? Decimos, no, nosotros no, teatro político no sirve. El teatro político, y esto lo digo personalmente, no es la idea de mis compañeros del teatro de la Universidad Técnica, es mi idea. Yo creo que el teatro político a lo único que convence a los ya convencidos. No sirve de nada, a no ser que sea una gran obra como las que escribía Bertolt Brecht, que es el único que ha penetrado en las mentes de los que escuchan, pero por la calidad, no por salir a gritar con banderas rojas y todo. Nosotros siempre nos opusimos a ese tipo de teatro. Yo lo practiqué, lo hice. Antes de llegar a la Universidad Técnica lo hice con el Teatro de la CUD, lo hice con el Teatro de la Quinta, hice ese teatro. Pero llegué al convencimiento de que realmente los únicos que lo gozaban ese teatro, lo aplaudían y lo disfrutaban, eran los convencidos. La gente que no... El chileno tiene una particularidad, por idiosincrasia, es como muy desconfiado. Cuando tú desde el escenario le tratas de meter en la cabeza una cierta idea, el chileno como que se echa para atrás, mira como de lado y dice, estos hueones me quieren meter el dedo en la boca. Yo te aseguro que están pensando eso. Por lo tanto, nunca he creído en la influencia del teatro político. Lo digo muy seriamente y es mi idea. No es la idea de mis otros compañeros del teatro, es decir, pregúntenles a ellos, pero mi idea es esa. Y de alguna manera todos pensamos más o menos lo mismo, nunca lo discutimos. Nunca discutimos eso, siempre nos dejamos llevar por las proposiciones de Raúl, que eran las correctas. Yo siempre creo que Raúl estuvo muy correcto en la elección de las obras. Y
Eso, estábamos hablando de eso por la reforma, ¿cierto? Sí, y como les digo, nosotros con don Enrique contábamos con su apoyo irrestricto, siempre nos apoyó, y lamentablemente no participamos más efectivamente en la reforma por estar lejos. Sí, como les digo, por la presión del centro de alumnos de la UT, nosotros montamos recuento. Que había yo hecho en el Teatro de la CUT y que yo había hecho en el Teatro de la Quinta. Con mucho gusto lo hice. Pero acá lo hice por presión. Nosotros no creíamos que el Teatro de la Universidad tenía que salir a presentar esto. ¿Por qué? Porque iba a provocar como salir de nuestra línea de teatro popular, pero no de teatro político. No queríamos que la gente se resintiera, ¿no? Pero lo hicimos. Lo hicimos con ¿cuál era el elenco? Era Juanito Quesada, Osvaldo Lago, no, Juanito Quesada, la Gabriela Medina. Juanito Quesada, la Gabriela Medina y yo, éramos los tres. Hacíamos eso. Cosa que provocó una gran molestia en la Gladys del Río, porque la le decía, siempre me dejan afuera de los proyectos más importantes, qué sé yo. No, le dijo Raúl, tú vas a hacer una obra de la Wolf, una gran autora argentina, para saber y cantar y todas esas cosas. Y tú vas a hacer eso con el Pato Villanueva y con Adolfo Azor, un actor de origen alemán que era muy particular, un tipo muy, muy alemán. Los tres hacían creo que se llamaba Para saber y cantar, de la Catalina Wolf, pero la Wolf. Tuvieron un éxito bárbaro, pero bárbaro. Los niños los perseguían, porque los tres lo hacían muy bien, muy divertido, cantaban. Era una obra fantástica y tuvieron un éxito loco, ¿viste? Así que la Gladys se tuvo que tragar sus aprensiones de que a ella le daban la obra infantil, ¿viste? No participaba en la obra importante. Y de ahí salió la Gladys con la tía Carola en la televisión y todo el asunto, ¿viste? En cambio, con Recuento nosotros tuvimos un éxito relativo, porque como les digo, yo siempre he creído que las obras políticas son gustadas y disfrutadas por los convencidos, ¿no? Los demás te miran con cierta desconfianza. Pero lo hicimos, los alumnos de la UT nos agradecieron ese montaje y nos llevaron a varios sindicatos y la dimos más o menos unas 100 veces, una cosa así, que es un número muy bajo en funciones para lo que nosotros acostumbrábamos. Yo creo que la Escuela de las Mujeres y las otras obras las dimos más de 500 veces, tranquilamente. La Isidora, gran amiga nuestra, pero nunca hicimos una obra de la Isidora. Seguramente porque la Isidora estaba trabajando con el teatro popular, no sé cómo. No, eso, Teatro Nuevo Popular. No, nosotros no queríamos hacerlo el Teatro Nuevo Popular. No, que lo hicieran ellos muy bien, nosotros hacíamos otra cosa. Y ellos lo hicieron y ahí estaba Pepe Sosa, estaba ahí, estaba el Pelado Gajardo, creo que estaba Nelson Brod, y tenían un grupo bien buenos actores, y trabajaban harto en las poblaciones y todo. ¿Y se relacionaban entre ustedes? Muy poco. Nos relacionábamos como amigos, es decir, yo los veía siempre y los juntábamos y todo, pero artísticamente no nos relacionamos. No porque nosotros nos apartáramos, sino que simplemente estábamos haciendo dos trabajos distintos. Así que abarcábamos aquí y ellos abarcaban acá. Así que nunca tuvimos problemas en ese sentido. Y yo creo que es una idea que yo teorizo. Las autoridades que puso el gobierno militar, la dictadura, en la Universidad Técnica, nos deben haber investigado mucho, sobre todo en la sede. Entonces deben haber llegado a la conclusión de que estos gallos, sí, no eran activistas. Y la otra teoría que tengo es que
la mujer del rector que se puso en vez de don Enrique, que era un coronel, que creo que se llamaba Reyes Tasté, Eugenio Reyes Tasté. Era la mujer, la esposa del coronel, siempre fue hincha nuestro. La recuerdo como una señora bajita, de pelo negro, cortito. ¿Sí? Ella siempre estuvo en el teatro. Y siempre, yo creo que, es una teoría, yo creo que ella, que nos debe haber visto trabajar antes de que llegara Pinochet, ella debe haber sido hincha nuestro. Y lo debe haber dicho al coronel: tú no molestas a esta gente, tú no los sacas porque hacen un muy buen teatro, qué sé yo. Son teorías, pero que me ha llamado hasta hoy día, me llama la atención que el teatro de la Universidad Técnica hubiese permanecido después del 11 de septiembre, asombró a todo el mundo. Imagínate, el teatro de una universidad comunista. Y permaneció. No, simplemente nos echaron a 4, despidieron a principios del 76, despidieron al Pato Villanueva, a la Gladys del Río, a la Maite Fernández y a mí. Fuera. ¿Viste? Y eso les voy a contar en la historia. Recuérdenmela porque quiero volver al asunto de cómo nos mantuvimos. ¿Viste? ¿Por qué nos mantuvimos? Yo creo que tengo esa teoría, pero estaba teorizando respecto de otra cosa cuando tú me sacaste. Yo creo, ya les teoricé respecto de por qué se mantiene. Entonces, nos reunimos asombrados, porque cuando nos citan a la primera reunión, nosotros dijimos: nos están citando a una reunión para detenernos a todos, porque no había ninguno de derecha en el grupo, ninguno. El más, digamos, ni siquiera cercano a la derecha, sino que el menos militante de nuestra idea era Osvaldo Lago, y por esa razón, Osvaldo, miremoslo como demócrata cristiano, políticamente, un tipo no del lado nuestro de izquierda, ni de la derecha tampoco, conciliador, y por eso nosotros lo elegimos subdirector del teatro. Cuando llegó el momento de elegir un subdirector, nosotros dijimos: oye, pero ¿a quién vamos a elegir? Ninguno de nosotros, porque cualquiera de nosotros podría haber sido. ¿Y el ruso por qué no? ¿Por qué no el Lago? Y fue nuestro subdirector, siendo el único que no era decididamente de izquierda. Nosotros lo elegimos. Y fue nuestro subdirector, y fue subdirector, y siguió como subdirector después del 11 de septiembre. ¿Viste? Y la primera cosa que hicimos en esa reunión, cuando nos reunimos asombrados de por qué íbamos a seguir, fue decir: bueno, ¿y con qué seguimos? ¿Qué hacemos? Entonces, conversando, digo: hagamos de nuevo Homo Chilensis. Homo Chilensis es una obra de María Asunción Requena en que representa el carácter chileno, la idiosincrasia chilena, cómo somos los chilenos, en varios sketches. ¿Viste? Hagámosla de nuevo. Listo, reestrenemos Homo Chilensis. Lo hacemos. Y ahí llamamos a la chica que tenían aquí en pantalla ustedes, la Carolina Benítez. ¿Viste? Porque Sonia Vivero ya no podía, porque estaba en otra producción, no podía volver, y partimos. Pero no, muy poco esto. ¿Cómo vamos a volver con el Homo Chilensis, un reestreno? Es muy poco, no tiene importancia, no va a llamar la atención. Hagamos algo que golpee. Entonces Raúl dice: hagamos un homenaje a la Elenita Moreno. ¿Quién es la Elenita Moreno? La Elenita Moreno es una gran actriz de la Católica, comiquísima, muy bajita. Era la que en la pérgola decía: mijita, no hay peor loca que la oca. Esa era la Elenita Moreno. Era muy divertida. Era muy de derecha también. Era partidaria de Pinochet acérrima. Y nosotros hicimos un homenaje a esa actriz. No porque fuera pinochetista, era porque era una tremenda actriz, que había hecho 60 años de teatro antes que llegara a este homenaje. Hicimos este homenaje con la Elenita Moreno. María Asunción le escribe 2 pequeñas obritas,
no le quiero llamar sketch porque eran mucho más que un sketch, eran pequeñas obritas en que la Elenita se lucía, porque era una muy buena actriz. Me acuerdo una en que yo era un sacerdote, ¿viste? Hacía la recepción de los deudos y de las lloronas y de todos los que llegaban a un velorio. Y recuerdo que se llamaba El Velorio el episodio. Yo era el sacerdote que estaba ahí al lado del ataúd en que estaba el difunto, y aparecía la Elenita Moreno, que había sido una de las mujeres del difunto. Y la Elenita lo increpaba al tipo. ¿Te acuerdas cuando, oye, yo como cura no me podía reír, pero yo me habría reído a grito? La Elenita, como le decía, cuando anduviste con esa puta. Y yo, oye, era divertido y la gente, el público lo disfrutaba muchísimo. Yo hacía otro episodio más, la Elenita, y ensayamos durante noviembre, voy a inventar un poco, noviembre, diciembre, vino la Pascua, y estrenamos en el Teatro Municipal de Viña del Mar. Fuimos allá a estrenar. El elenco era, bueno, Pato Villanueva, Juanito Quesada, Osvaldo Lagos, yo, ahora las actrices eran Carolina Benítez, la Gladys del Río, Gabriela Medina, Maite Fernández. Ese, más Elena Moreno. Oye, fue espectacular el homenaje a la Elenita, porque ella era una actriz que había trabajado 50, 60 años en el Teatro de la Católica y en todos los teatros profesionales de aquella época. Y el Teatro Municipal la aplaudió todas las veces que terminaba la obra, la aplaudían 2, 3 minutos. Era fantástico. Yo estuve en ese homenaje que me agradó muchísimo porque ella era una tremenda actriz. Nosotros pasábamos por encima de que fuera pinochetista y todas esas cosas, era lo de menos. Y estuvimos muy bien de hacer ese homenaje a la Elenita, porque terminó toda la presentación de esa obra, que debe haber durado unos 8 meses, hemos estado con esa obra. Y ella poco tiempo después murió. Es decir, lo último que hizo la Elenita fue este trabajo. También tuve el agrado en términos de homenaje, de participar en el homenaje a Lucho Córdoba, un gran actor peruano que hizo toda su carrera casi exclusivamente en Chile. Estaba casado con una actriz española que se llamaba Olvido Leguía. Ellos tenían un teatro profesional aquí en el centro de Santiago, la compañía Leguía Córdoba. Pero lo que quiero recordar es el homenaje que se le hizo en el Teatro de la Universidad de Chile, invitándolo a dirigir un vaudeville de Fedó, que se llama Hotel Paradis. Llegó a dirigir a la Universidad de Chile, Lucho, y yo estaba ahí. Y yo había trabajado con él. Una de las primeras obras profesionales que hice yo fue con Lucho Córdoba, el año 66, 67, por ahí. Y también no era directamente un homenaje a él, pero sí él era el director del Hotel Paradis, también se estrenó en el Teatro Municipal de Viña del Mar, y como él acostumbraba siempre participar, entraba en el hotel, que era un hotel parisino, él entraba como botones. Él se inventó esa cosa. Él llegó y entraba con las maletas de los personajes de la obra, entraba con las maletas al hotel. Bueno, el entrar Lucho con las maletas al teatro, al escenario del Teatro Municipal de Viña del Mar, era un estallido de aplauso. Porque entraba el viejo, empezaba a subir. Se iba, volvía a entrar, nuevamente lo aplaudían. Por eso que te digo, fue entre comillas un homenaje a él. Poco tiempo después murió. ¿Viste? Y yo agradezco haber estado en esas dos oportunidades. Estar en el escenario con Lucho en su última aparición artística y con la Elenita Moreno en su última aparición. Dos grandes. Sí. Y volvimos con Homo Chilense con el homenaje a Elena Moreno, y de ahí saltamos a Las Bodas de Fígaro,
con un tremendo vestuario que hizo Sergio Zapata. Tremendo, y hizo la escenografía también, como yo les contaba, de la boda de Fígaro. Después hicimos La Viuda Astuta, invitamos a dirigir a Gustavo Mesa, viste que ahora es Premio Nacional de Arte. En La Viuda Astuta, Carolina Benítez, bueno, los mismos que los nombré. Después de eso, de La Viuda Astuta, hicimos... ¿Qué hicimos? La Fierecilla Domada. La Fierecilla Domada. Dirigida por Raúl Rivera, y con adaptación también de Raúl Rivera, La Fierecilla Domada. ¿La Fierecilla Domada la dirigió Raúl? No, porque no. Raúl ya no estaba en el año 75. Tenés razón, Raúl se autoexilió realmente. Domingo Tessier. Y era de Luis Soto Ramos la adaptación como chilena. Sí, eso, la adaptación de ese Shakespeare fue hecha por un autor antofagastino, muy bueno y muy conocedor de lo que es el teatro chileno, de los sainetes y todo eso, y hizo una adaptación muy buena, muy. Con esa obra tuvimos también mucho éxito. Y ahí, en la Fierecilla Domada, tuvimos la oportunidad de invitar a un gran actor de la Católica, Mario Montille. El resto éramos nosotros. A mí, en esa obra, en La Fierecilla Domada, tuvieron que inventarme un personaje, porque el padre, personaje masculino, lo hacía Mario Montille. El galán, Petruchio, que no recuerdo cómo se llamaba, que domaba a la fierecilla, era Osvaldo Lago, porque tenía que ser un galán. Y otro personaje por ahí, yo no tenía personaje. Entonces Raúl inventó un personaje para mí, que se llama Don Mamustio. Y le puso Don Mamustio porque era un gallo de más de 90 años, que andaba apenas con un bastón canoso y era muy caliente, ¿viste? Andaba detrás de todas las chicas que aparecían por el escenario. Y inventó otro personaje, Raúl también, que era una muda. Una mujer que hablaba con señas, y que hizo María Teresa Herrera, que era nuestra productora, era la productora del teatro. Así que yo terminaba emparejado con la muda. Oye, no, muy entretenido ese montaje. Sí, el Pato Orostegui, que era nuestro iluminador, se mantuvo. Nuestro tramoyista, que era un hijo del Gordo Budón, que se llama Fernando Budón, con el cual tuvimos un episodio bien complicado. Estábamos en el Teatro Camilo Enrique haciendo... ¿Qué habríamos estado haciendo? Estábamos haciendo seguramente Lomo Chilensis, o estábamos haciendo alguna de las primeras obras, porque estábamos recién en el 1974. Y un día llega un destacamento de la DINA con unos oficiales, qué sé yo, y unos 20 hombres a buscar. Estábamos a punto de partir con la función de ese día. Tiene que haber sido a las 7:30 de la tarde, la función era a las 8, y llegaron esta gente a buscar a Fernando Budón. Chuta, pero ¿cómo? Fernando tenía una participación, debe haber sido La Viuda Astuta, porque Fernando tenía que aparecer como un paje. Entonces nosotros le planteamos a los oficiales que nos llegaran a él, oye, pero ¿cómo no nos pueden llevar un actor? ¿Qué hacemos? El teatro? Y el teatro estaba lleno. ¿Viste? Y ahí Osvaldo Lago y algunos de nosotros apoyándole, discutiendo con estos tipos de la DINA. Es decir, no. Y entonces dijeron, bueno, ¿y cuántas salidas tiene este teatro? Esa, la única salida, porque el Teatro Camilo Enrique tiene una pura salida, que es la que se conoce todo el mundo, la salida del público. Tú tienes que entrar por ahí y por una escalera lateral, pero esa escalera lateral que va al subterráneo también sale a esta salida. Ahí está, una sola. Allá dijeron, lo vamos a esperar entonces. Se instalaron afuera, se instalaron en la escalera y nosotros hicimos la función. Y al final era muy curioso porque
digamos, la tropa de la que venía ahí, con los oficiales estos que manduneaban en la DINA, hicieron un callejón para que el público que estaba viendo la obra saliera entre ellos y que no se escapara el Fernando Duque, que no saliera entre el público. Así que el público pasó entre ellos y bueno, cuando salió todo el público, fueron a los camarines a preguntar dónde estaba Fernando, y Fernando le dijo, yo soy, perfecto, vamos, ¡pum! Se lo llevaron. Chuta, dijimos nosotros, oh, no, Fernando, pensamos lo peor. Pero afortunadamente apareció 2 días después. No, había sido una equivocación. Igual lo tienen que haber zamarreado y todas las cuestiones, pero afortunadamente Fernando volvió en 2 días. Ese era el personal técnico. Teníamos un iluminador, teníamos un sonidista que nosotros mismos preparamos, porque el chico González llegó para limpiar el teatro, ¿viste? Con un empleado de la limpieza. Y a él, como le gustaba el sonido, empezó a interesarse y terminó el sonidista del Ictus. ¿Viste? Cuando terminó el teatro Tecno, el año 76, como dijo ella, el Nisim Charim del Ictus se lo llevó para allá. Igual que se llevó a la Maite Fernández. ¿Ves? Pero el chico era un tipo fantástico, tipo formado, hecho a sí mismo, muy responsable, y que si había que levantar esta mesa, levantaba esta mesa. Si había que limpiar, limpiaba. Si había que pintar, pintaba. Un tipo de acción. Hace muchos años que no lo veo. ¿Por qué se termina? Fundamentalmente yo creo que por una cosa fundamental. Cuando nosotros volvemos a las actividades del teatro que ya hemos hablado, con qué partimos, con el homenaje a la Nena Morena, también se debió a que pusieron los militares como vicerrector de comunicaciones de, no sé si se llamaba Universidad de Santiago ya, no, todavía no, ¿cierto? A cargo de la vicerrectoría de comunicaciones pusieron a Percy Eagleherz, más conocido como Pepe Antártico, ¿cierto? Y Percy había sido profesor mío en el Instituto Nacional, ¿viste? Entonces teníamos una cierta relación. ¿Ves? Me llamó la atención que lo pusieran ahí. Y Percy era un tipo muy particular. Era un tipo de derecha, por supuesto, pinochetista y todo, pero era un tipo muy abierto, muy open mind, ¿viste? Y nos recibió a todos, ¿viste? Y nos dijo, muchachos, vamos a partir nuevamente con el teatro. Hasta pueden haber sido las mismas palabras. Vamos a partir nuevamente con el teatro. Lo único que les pido, esto lo recuerdo perfecto, lo único que les pido, no hagan reuniones políticas. No hagan reuniones políticas. Fue la solicitud que nos tuvo. Por favor, no hagan reuniones políticas. No, le dijimos nosotros, ¿qué íbamos a hacer reuniones políticas durante la dictadura? Nosotros le decimos que no te preocupes. Y ahí empezamos montando la boda de Fígaro. Fue lo primero, sí, la boda de Fígaro, sí. Y empezamos muy bien, y como les digo, la señora del coronel siempre estuvo presente y apoyándonos y consiguiéndonos cosas. No recuerdo ni su nombre, ¿sí? Pero siempre estuvo en los estrenos, qué sé yo. Pasaron todas estas obras clásicas que yo les digo, pasó La Viuda Astuta, pasó La Boda de Fígaro, pasó El Homo Chilense, La Firecilla Domada, como tú bien dijiste, y llegó un momento a fines del año 75 en que, esto también se los voy a graficar como yo lo vi, como yo lo viví. Cambian a Percy, sacan a Percy, seguramente lo deben haber considerado muy condescendiente, muy blando, y sacan a varias personas de la dirección de la universidad y ponen a otros tipos considerados, entre comillas, los más duros, los duros. Y ahí aparece un tal Roberto Escobar,
y un tal Clericus. Dos personajes que venían, digamos, con un hacha, con una espada afilada, a cortar cabeza y a limpiar todo. Aparecieron estos personajes y Roberto Escobar, a quien ponen a cargo de la vicerrectoría en vez de Percy Gilchrist, él llama a Pedro Murteiro, también Premio Nacional de Arte, porque Pedro era un hombre de derecha, director de teatro, trabajó en la Chile, en la Católica, en mil partes. Lo llaman y le dicen, don Pedro, queremos que dirija la viuda... La familia de Marta Mardones. La familia, no la viuda. La familia de Marta Mardones. Ah, muy bien, dice Pedro, encantado. ¿Sí? Ya, pero usted haga el elenco sin estas personas, entre las cuales estaba yo, estaba el Pato Villanueva, la Maite Fernández y la Grace del Río, que fueron los 4 que sacaron en esa oportunidad. Y Pedro, que era un hombre decente, le dijo, no, discúlpenme, no. Ustedes, cuando hayan arreglado todo su asunto, me llaman de nuevo. Y yo dirijo encantado. Y se fue. Entonces tuvieron que echarnos. A los 4 nos sacó la universidad, nos exoneraron ellos. No, Pedro no participó en eso, porque indudablemente como hombre inteligente se dio cuenta que querían sacar las castañas con la mano del gato. ¿Viste? Y el teatro hizo esa última producción, La familia de Marta Mardones, sin nosotros, y llamaron a algunos actores adictos al régimen también. Creo que ahí, sí, habían 2 actores que eran muy adictos a la dictadura y participaron en La familia de Marta Mardones. Y estuvo la Gabriela Medina, Juanito Quesada y alguien más. No recuerdo ese elenco. Pero yo creo que fue... en el intertanto, esta es una cosa bien particular. En el intertanto, antes de echarnos, el tal Clericus nos cita al Salón de Honor de la universidad, donde está, así se llama, donde está el mural de Mata. No es el mural, es la pintura de Mata. Claro, nos cita ahí a una reunión con los académicos. Va el Pato Villanueva y yo, porque nos citó a los 2. Llegamos ahí, muy extrañados, ¿para qué nos citan? Y nos pregunta, Clérigo, estaba en la cabecera, me acuerdo, y nos dice, ¿qué es lo que ustedes han hecho en el Teatro de la Técnica hasta hoy? Ya estábamos hablando del año 76, principio, o fin del 75. Y con Villanueva empezamos a contar lo mismo que le he contado a usted. Lo hablamos. ¿Y dónde participa? En las sedes, lo mismo. Y por ahí deslizamos alguna ironía. Debemos haber dicho algunas cosas muy fuertes respecto de nuestro trabajo durante la Unidad Popular y durante la propia dictadura, ¿viste? La cosa es que finalmente los académicos hicieron algunas preguntas después de unos 50 minutos, nosotros respondimos y nos pidieron muchas gracias, hasta luego. Posterior a eso fuimos exonerados, pero nosotros sabíamos que la mano venía muy mala. Muy mala. Así que yo creo que a principios del 76 es cuando está firmado el decreto de mi salida de la Universidad Técnica. Y bueno, y de ahí partía otras cosas. Pero yo creo que es porque de repente la dictadura determinó que los directivos cambiaron al rector, parece muy poco tiempo después. O se mantuvo Reyes Taté, no recuerdo, ya no supe ya. Pero Clérigo era un tipo... Roberto Escobar vino y terminó con el Teatro Tec, ¿no? Porque después de La familia de Marta Mardones se pasó un rastrillo y fuera el Teatro de la Técnica. Se acabó el teatro.
en la universidad. Se acabó el ballet folclórico, se acabó el coro de Mario Baeza, se acabó todo, fuera. Pasaron una aplanadora y se acabó todo. Eso fue. Trajeron a los duros, porque estos venían de Concepción. En Concepción hicieron exactamente lo mismo. Destruyeron todo, cortaron cabezas, sacaron a toda la gente. Claro, Percy no estaba como para eso, entonces lo deben haber considerado que era un blandengue. Por eso los cambiaron. Y ahí se acabó el Teatro de la Técnica. ¿Qué nos diferencia de los otros teatros universitarios? Lo que yo les planteé en algún momento, la extraordinaria labor de extensión que hicimos nosotros. Porque el único teatro universitario que hacía realmente extensión era el Teatro de la Universidad Técnica. Porque siempre ha habido tres pilares fundamentales de los teatros universitarios. El teatro contemporáneo, los clásicos y la extensión. ¿Cierto? Ni siquiera un cuarto pilar que sería teatro chileno. ¿Cierto? No. Era teatro contemporáneo, clásico y extensión. Y de esos tres pilares nosotros cumplíamos por lo menos clásicos y extensión. Y el único de los teatros universitarios que hacía extensión éramos nosotros. Y por eso éramos muy, no diré admirados, pero sí muy aplaudidos por todos los teatros universitarios y por todos los actores que trabajaban ahí. Incluso nosotros, me acuerdo de haber ido a la casa de Ramón Núñez para solicitarle que dirigiera uno de los clásicos. No pudo porque estaba actuando, pero quedó absolutamente agradecido que este teatro, que hacía verdadera extensión, lo hubiese invitado a dirigir una obra. Es decir, éramos muy queridos por los actores universitarios en ese momento, desde siempre. Tenía que ver la cosa política por un lado, pero fundamentalmente en la labor que hacíamos nosotros. Porque, ¿cómo hacíamos la extensión? Ni siquiera la hacíamos en un gran vehículo. Salíamos para el norte, para el sur, en una micro Peñaflor. Las micro Peñaflor eran unas micros verdes que salían ahí de la estación central y iban para Peñaflor, unas verdes, ¿cierto? Sí, unas chiquititas con unos asientos cortitos, una micro común y corriente. Bueno, en esa micro nosotros hacíamos viajes hasta Arica. Y en esa micro nosotros veníamos Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, y de ahí metiéndose para adentro. Entonces eso era admirable, ¿sí? Y todos lo aguantábamos, y sobre todo nuestras actrices aguantaban todo eso. La Carolina Benítez, la Sonia Vivero, la Gladys del Río, la Gabriela, la Maite Fernández, la misma Elenita Moreno, iba adelante sentada en esa micro, ¿viste? Con su hijo que parecía su marido, porque el hijo tenía más de 60 años, parecía su marido, con un sombrero blanco, me acuerdo. Ella hizo todo eso con nosotros, ni siquiera cómodamente. Mario Montiñi, que era un actor mayor también, anduvo en todo eso con nosotros, ¿viste? Entonces, eso era muy llamativo y muy admirado por todos los actores universitarios de aquellos años. Porque ellos no se movían de Santiago. El Teatro de Chile estaba ahí, en el Antonio Vara, en Morandé. Y el Teatro de la Católica, allá en la Plaza Ñuñoa. Además que el rector de aquel tiempo le había conseguido el teatro, no recuerdo cómo, el Dante se llamaba ese teatro, parece. El cine Dante, y lo habían transformado en un gran teatro. Maravilloso. Entonces estábamos muy cómodos ahí. Y nosotros andábamos por todo el país. Hacíamos una temporada de 3 meses y salíamos un mes entero para el norte. Después hacíamos 3 meses más y salíamos un mes entero para el sur. Y bueno, éramos jóvenes, aguantábamos cualquier cosa. Pero a mí lo que más me llamaba la atención era el aguante de las mujeres. Porque era duro. Era bien duro. Y tuvimos experiencias maravillosas como... Yo me acuerdo era bien mal portado en aquellos años yo, entonces hacía todo lo que hacían los mal portados, pues. Mucha vida nocturna, mucho alcohol, mucho de todo.
Y por ser tan mal portado me agarré una gastritis impresionante. Toda la mucosa del estómago se me inflamó y me dolía. Y estaba haciendo la escuela de las mujeres. Y así el protagónico, hablaba toda la obra. Y me acuerdo que mis compañeras de repente detenían la micro Peñaflor esta, la detenían en algún lugar, se bajaban y le pedían leche a un campesino y traían leche y tomaba leche yo todo el día, y tomaba agua y en las funciones me tenían agüita tibia a cada lado de los bastidores. De hecho, no, mis compañeras se portaron muy, muy bien. Incluso, mira, ahora me acordé, con la micro Peñaflor íbamos por el campo, no sé de dónde, y de repente alguien necesita, bueno, yo debo haber necesitado tomar algún medicamento, un Malox, ¿viste?, para pasar el dolor de estómago, y nos detuvimos en una escuelita básica. Y salió la profesora y dice, oh, sí, los niños. Y nosotros andamos con un cuento para niños. Ah, sí, pero qué bonito, lo podrían dar un pedacito. Pero claro, oye, una cuestión maravillosa. Y fue de casualidad. Mira, no te puedo decir dónde fue, ni siquiera te puedo decir el lugar. Yo sé que era en aquellos. Y me acuerdo que hicimos una cosa y los chicos estaban admirados y asombrados. La profesora llegaba a llorar de agradecimiento. Esas cosas hacíamos, ¿verdad? Y se podían hacer porque teníamos el espíritu como de los colonizadores, no sé. Esa era la extensión que todo el resto del medio artístico admiraba, ¿viste? Porque sabían lo que era andar por ahí en una micro que no era muy apta, ¿viste? Y con lluvia, con calor, y qué sé yo. También tuvimos, por ejemplo, con la Escuela de las Mujeres, eso tiene que haber sido el año 71, ¿no? Estábamos en Antofagasta y unos obreros, de haber sido un sindicato, nos pidió que nos presentáramos en la mina Carmen Santa Fe. Ya, pues le dijimos nosotros, ¿cuándo? Oye, pero tenemos esta obra. No, y nos pusieron unos vehículos y partimos hacia la mina. Llegamos a la mina, que tenía el pueblito donde vivía la gente, y las mujeres y los niños, de los obreros. Era una pura calle, era como un pequeño pueblito del oeste. Llegamos ahí y le dijimos, oye, ¿dónde va a ser? No, si tenemos un teatro. Y tenían un teatro muy lindo, recién construido. No tenía butaca, eso sí. Estaba el escenario, ¿viste? Pero todo, oye, fantástico. Sigamos nosotros, armamos, qué sé yo, la escenografía, los pocos paneles que llevábamos, porque siempre fueron pocos. La escenografía de la Escuela de las Mujeres acondicionaron un camarín y mucho vestuario, porque si la Escuela de las Mujeres tenían mucho vestuario, y nosotros también. Y acondicionaron todo y le hicimos a las 7:30 de la tarde una función de la Escuela de las Mujeres de Molière a la gente de la mina. Y llegaron cada uno con su sillita y se sentaron en orden ahí, qué sé yo, unos 200, 250 personas, mujeres, niños y los mismos obreros, y vieron la Escuela de las Mujeres. Yo estoy seguro que para muchos de ellos fue la primera vez que vieron teatro. La primera vez. Tanto así que al terminar la obra, nosotros nos quedamos en el escenario para conversar con ellos, vestidos como personajes. Y recuerdo a una viejita que debe haber tenido unos 80 años. Y se me acerca a mí y yo le digo, señora, cuénteme, ¿qué le pareció? Y ella me dice, me encantó la película en vivo. Maravilloso. Si tú amas la extensión, ese es un comentario maravilloso. Y yo siempre se lo cuento en la televisión a los periodistas cuando me preguntan, cuando esa mujer me dice, me encantó la película en vivo. Y verdaderamente la había encantado porque era muy divertida. Era hecha en serio, con vestuario, bien dicha y toda la cuestión. Pero nosotros la acercábamos al sentir de nuestra gente, no del público culto, de nuestra gente, la gente que no ha tenido posibilidad de conocer el teatro,
Por eso que también me gustaría que fuera la ópera un día, ¿viste? A estos poblados y supieran lo que, tuvieran ese contacto con los cantantes y se enteraran de lo que... Nosotros hacíamos eso en ese tiempo y era muy hermoso, muy hermoso. Y lo hicimos, incluso te digo, lo hicimos en el periodo de la dictadura, porque nos pedían también que actuáramos en sedes de provincia y sacamos la boda de Fígaro también, pero no como lo hacíamos antes, íbamos de vez en cuando, pero seguimos en esta idea de mostrar nuestro trabajo en todas partes, no quedarnos metidos en el Teatro Camilo Enrique, ahí en Amunátegui, cómodos, echados para atrás y atendidos. Siempre, siempre. Ves que íbamos a población, nosotros nos quedábamos en el escenario y conversábamos con la gente. Además que nos pedían, no en la universidad nos pedían eso, no, nos pedían los pobladores, nos pedían los dirigentes de la Junta de Vecinos. Ellos nos pedían, ¿por qué no conversar un rato con él? Pero encantado, y nos quedábamos media hora ahí conversando con ellos. Sí, y la gente muy inquieta, porque nuestra gente en las poblaciones, en la Junta de Vecinos, no tiene muchas posibilidades. Incluso hoy, que estamos en el siglo XXI, de ir al teatro, de contactarse con estos actores que ven la televisión, cosa que les llama muchísimo la atención. En ese tiempo hacíamos muy poca televisión, pero les llamaba la atención esto del teatro, ¿sí? Fue una labor con el Tecno muy linda, muy hermosa. Yo la recuerdo además como una etapa de gran formación, ¿viste? A ti te afirman algunas convicciones, te afirman ideas artísticas, te reafirman las ideas políticas. Así que mi vida en el Tecno fue muy, muy gratificante. El que más recuerdo es el de la Escuela de las Mujeres, por muchas razones. Por la dirección de Eugenio Guzmán, que era un hombre a quien estimé muchísimo, tanto artísticamente como humanamente. Era un tipo muy culto, muy educado. Por mis compañeros que actuaban en la obra, con todos ellos, especialmente por Sonia Vivero, con quien nos unió una gran amistad. Y el trabajar con ese elenco era muy gratificante, porque eran buenos actores, algunos muy reconocidos, como la Sonia, el Gordo Budón, y nosotros que ya nos habíamos hecho conocidos a través de este trabajo de extensión. Pero ese lo recuerdo muchísimo porque lo dimos muchísimo, y lo dimos en todas partes, y en todas partes nos fue bien. Incluso en el estreno en que invitamos a la embajada francesa, nosotros dijimos, chuta, ¿qué van a decir los franceses con estos personajes invitados? No, les encantó. Me acuerdo que decían que estaba presente l'esprit de Molière, el espíritu. Cosa que fue un elogio grandísimo para nosotros, que los propios franceses y ellos se dieron cuenta de la invención de la señorita escolástica, perdón, al revés, no se dieron cuenta de la señorita escolástica, pero sí se dieron cuenta de la señora que viene del Brasil, porque a Molière no se le habría ocurrido nunca traer a alguien del Brasil, parece que venía de Bélgica, y era un hombre, pero nosotros teníamos una actriz, pues, por lo tanto tenía que ser una señora. Sí, no, vivimos momentos muy agradables, porque la recepción de la gente, sobre todo la recepción de las sedes de la Universidad Técnica en todo el país, Iquique, Arica, Antofagasta, era maravilloso. Es decir, estimaban la labor del teatro muchísimo. Y todavía me encuentro con algunos ingenieros por ahí, algunos, qué sé yo, constructores civiles que estuvieron en la técnica, que me vieron en aquel tiempo. Y he tenido muchas satisfacciones que tendría que ponerme toda una tarde a recordar, pero la que me acuerdo ahora, yo voy siempre a Providencia a tomar café, a los cafés que hay en Providencia a la altura de Lyon, pasado Pedro Valdivia. Y un día fui al Paseo Las Palmas a tomar un café, no recuerdo cómo se llama ese café, y me llama una señora
que tiene una perfumería ahí en el Paseo de Las Palmas. Me dice, señor Castillo, por favor. Ah, sí, señora, cuénteme. ¿Sabe? Le voy a mostrar algo. Y abre un cajón y saca un libreto, no se llama libreto, y saca un programa que nosotros editamos, que editaba la imprenta de la Universidad Técnica, de la Escuela de las Mujeres. ¿Viste? En que afuera salen unos dibujos, unas grecas y qué sé yo, la Escuela de las Mujeres. ¿Viste? Y está el elenco. Y abro, y en la parte blanca hay un autógrafo, que es mi autógrafo. ¿Viste? Después de como 30, 40 años. Y ahí, claro, yo le di ese autógrafo. Y me dice, ¿sabe por qué lo llama? Porque acabo de quedar viuda y mi marido me llevó, teniendo yo unos 18 años, a verlo a usted. Y usted después nos dio este. ¿Viste? Entonces, mira la ligazón, la vida afectiva de ella con el teatro nuestro y con un autógrafo que uno da casi automáticamente, ¿viste? Y ella guardó el porque esa fue la primera vez que fue al teatro con su pololo de aquel tiempo y había quedado recién viuda. Bonito, bonito. No, y nosotros trabajábamos tanto, en ese tiempo trabajábamos toda la semana. Descansábamos solamente el día lunes. Trabajábamos de martes a domingo. Ahora trabajan viernes, sábado, a veces el domingo. Otro, cuando les va muy bien, es jueves, viernes, sábado y a lo mejor el domingo. En ese tiempo trabajamos de martes a domingo y a veces hacíamos 2 funciones. Porque no teníamos la obligación de autofinanciarnos. No. Pero sí a nosotros nos parecía correcto que del teatro fluyera nuestro sueldo. Claro, es decir, responder económicamente a la universidad todo el esfuerzo que la universidad hacía por nuestro vestuario, todo nuestro montaje. Y hacíamos funciones para estudiantes, todos los estudiantes que se te ocurra iban a vernos. Pero, es decir, también me encuentro con chicos que me vieron en aquel tiempo, que ahora son tipos de 55 años, 60 años. Me vieron en el Teatro de la Técnica. ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos funciones especiales para ellos. O bien íbamos al colegio directamente, porque nuestra salita era muy chica. En el Thalía caben 180 máximo, no cabe más. Pero lo teníamos hecho una joya ese teatro. ¿Ese era el que estaba debajo? Debajo del Cariola. Sí. ¿Cómo estará ahora? No tengo idea. No sé cómo estará. Ahí... Y también en la Escuela de las Mujeres, una anécdota muy... Yo ya les dije que era mal portado y todo. Entonces, arriba había una especie de, qué sé yo, no bar, debe haber sido Fuente Soda. Entonces, yo a la chica de esa Fuente Soda le decía, mira, tenme en mi camarín una piscola, ¿viste? A las 7:15, ¿viste? Yo acostumbraba, ¿viste? Me tomaba una piscola, hacía la obra y después salía con mis amigos y me acostaba a las 7 de la mañana. Y me acuerdo que ese día, un día de función a las, qué sé yo, 7 y tanto de la tarde, no apareció, no había nada en mi camarín. Bueno, partió la obra y partía yo inmóvil con un báculo así, lleno de polvo. Y llegaba el gordo Budón con la Gladys del Río y me sacudían así, como que este tipo renacía, como que resucitaba. Y ahí partía la obra, ¿viste? Con un monólogo que decía yo en verso y qué sé. Ya estaba, viene eso, qué sé yo, de repente me quedo solo como en una noche, y hago otro monólogo cortito, hablo solo ahí bajo la luz azul, ¿viste? Y de repente siento a alguien a mi izquierda, en este lado, y veo que viene una chica a quien no conocía, ¿viste? Con una bandeja y una piscola. Y entra por izquierda actor, que era donde estaba la puerta del pasillo que daba a ese bar, y yo estoy hablando y de repente la siento y entra y me trae, y yo le digo,
no sé qué cosa le dije al público. Algo ad hoc le tengo que haber dicho. Un momento, la servidumbre me necesita. Voy para allá y le digo, mi amor, sale, anda, déjalo en el camarín, anda para allá atrás. Le tengo que haber hablado así. Y salió la chica. Pero te imaginas un tipo vestido del siglo XVI, XVII, ¿viste? Y entra una mucama con un... Esa fue muy divertido eso. Después yo subí y le dije, ella estaba así, porque se dio cuenta que había gente ahí y tiritaba. Le digo, no, cálmate, si no pasa nada. Anda por ahí atrás, ahí hay luz, ¿viste? Ahí volví a todas mis cosas. Joder, qué divertido. ¿Viste, Paseo? Porque si nosotros hubiésemos estado en la propia universidad, con la sala en el interior de la universidad, no se habría perdido nada. Habríamos estado viviendo con todo el mundo, con los profesores, los rectores, los estudiantes, todo eso. Yo la encontraba enorme. Claro, de repente hacíamos funciones ahí, pero como una función más, una función dirigida a la escuela de ingeniería o qué sé yo. Pero siempre estuvimos aparte. ¿Viste? Eso nos alejó un poco del fervor universitario. Siempre fuimos un teatro que estaba allá, ¿viste? Aquí pasaba todo, pero nosotros estábamos allá, ¿viste?